una vez más, formalmente, soy el profesor del módulo cardiovascular. Mi nombre es Darío Petit, licenciado en producción de bioimágenes, especializado en intervencionismo cardiovascular, y actualmente me desempeño en la empresa Omnimédica como especialista de producto. Bueno, estos son algunos de los profesionales expertos que van a participar en la materia. El doctor Oscar Méndez es el director del departamento de cirugía cardiovascular de la Fundación Favaloro. Tiene un extenso currículum que yo se los voy a contar después para que lo puedan leer con detenimiento. El doctor Alejandro Goldsmith es cardiólogo intervencionista y va a realizar la parte cardiovascular. El licenciado Nicolás Matis es licenciado en enfermería, supervisor de la Universidad Fundación Favaloro, y es quien va a estar a cargo de la parte del rol de enfermería, materiales y electrocardiograma. Y el técnico superior universitario Julio Romero va a ser quien va a dar lo que es cardiopatías congénitas y lo que es angiografía pediátrica. Muy bien, para comenzar, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es la hemodinamia o hemodinámica? Y como definición concreta y sencilla, del latín deriva hemo, que es sangre, y dinámica, que es movimiento. Esto hace a la dinámica de la sangre en los vasos sanguíneos. Dentro de lo que es la hemodinámica, se van a desarrollar o van a confluir tres conceptos que son básicos, que debemos tenerlos en cuenta en todo momento, ya que lo vamos a ver durante toda la cursada. Y bueno, si siguen la carrera de hemodinamia y aquellos que la están haciendo actualmente, sabrán que esto es así. El flujo sanguíneo, flujo de sangre, ¿sí? Se considera por la cantidad de sangre que pasa por un determinado punto dentro del aparato circulatorio. Este aparato circulatorio le genera un cierto grado de resistencia o dificultad del paso de la sangre a través de los vasos, y la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes es lo que se denomina presión. El aparato circulatorio, como ya todos deben saber, desde el corazón parten siempre y llegan los grandes vasos, desde el corazón salen las arterias para disminuir su calibre y formar las arteriolas y finalizar en lo que son los capilares. Luego de los capilares, la sangre tiene una aferencia hacia las vénulas, que son las venas de pequeño calibre, y desembocan en las venas que van a parar a la aurícula derecha del corazón y aurícula izquierda del corazón. Muy bien. Ahora, dependiendo el diámetro que tengan estos vasos, el sistema arterial se va a comportar como un reservorio de presión. El sistema venoso se va a comportar como un reservorio de volumen, ¿sí? Por el gran caudal de sangre que este tiene que retornar. Y en los capilares es donde se va a producir el intercambio de nutrientes y de gaseoso de la sangre. En todo vaso se va a producir un gradiente de presión, ¿sí? Y esto lo vamos a ver significativamente cuando hablemos de lesiones en los vasos, cuando vayamos a la parte de angioplastía. Veremos que donde hay una lesión se genera una gran resistencia, entonces vamos a tener una presión distal a esa lesión y una presión proximal a esa lesión. El cociente de esas presiones es lo que nosotros vamos a poder luego leer con la tecnología del FFR, que es la fracción de flujo de eyección, que lo que permite es justamente esto, leer esa diferencia de presiones entre un punto distal y un punto proximal a una lesión. Esto, a modo de repaso, presión sistólica en estado de reposo es la mayor presión que soporta una arteria luego que se abre la válvula aórtica del corazón, y es de 100 miligramos de mercurio en condiciones normales, y la presión diastólica es el valor mínimo que alcanza luego que se cierra esa válvula. Y cuando hablamos de flujo,
El flujo sanguíneo, dijimos que soporta ciertas resistencias. Cuando esa resistencia es mínima o nula, estamos hablando de un flujo laminar, ¿sí? Es un flujo que pasa y no se somete a ningún tipo de resistencia. En cambio, cuando empezamos a tener algún tipo de resistencia, ya sea por algún tipo de obstrucción, el flujo se vuelve turbulento. Bueno, ya pasando a lo que es la definición de la hemodinamia propiamente dicha, podemos decir que es una especialización de la cardiología, cuya técnica mínimamente invasiva y de manera percutánea nos permite a través de catéteres guiados por fluoroscopía y a través de adquisiciones continuas poder tener un diagnóstico y un tratamiento de las distintas patologías cardiovasculares. Ahora repasando un poquito lo que es la hemodinamia, podemos empezar sabiendo que la hemodinamia empieza allá por el año 3000 a.C. con los egipcios. Como sabrán, toda la historia pareciera que comienza con los egipcios. Ellos realizaron ya sus primeros cateterismos utilizando tubos de metal. Nadie quiere saber cómo eran esos cateterismos, pero ellos fueron los primeros en realizar un cateterismo. Luego, 400 años antes de Cristo, estos catéteres ya se realizaban con cañas y pipas huecas y lo usaron para estudiar las válvulas cardíacas. En 1512, el pintor e inventor, bueno, varios títulos, Leonardo da Vinci realizó el primer dibujo de una válvula aórtica. En 1711 se realiza la primera cateterización cardíaca en los caballos utilizando pipas de bronce, tubos de vidrio y una tráquea de ganso. En 1732 se realiza la primera medición de la tensión arterial en caballos. En 1832 se realiza la primera descripción del pulso arterial. Fíjense en el tiempo que estamos y cómo fueron avanzando en los descubrimientos. En 1844 se realiza la primera medición termométrica derecha e izquierda. En 1870 Adolf Higgs descubre el volumen minuto. Y acá llegamos, creo que al primer hito de lo que es la carrera radiológica y el intervencionismo cardiovascular. Hay algún micrófono abierto. ¿Me salgo de aquí? No. Ana, bueno. Wilhelm Röntgen descubre los rayos X, que como todo descubrimiento es de manera fortuita, pero bueno, nos da la posibilidad al día de hoy, al MIS por lo menos, de vivir y trabajar de algo que me apasiona y me gusta. Ese mismo año se realiza la primera cirugía cardíaca de un paciente que fue apuñalado en el corazón. Ahí se puede visualizar el orificio de entrada. En 1928 se realiza la primera angiografía por punción lumbar. Y en 1929, Werner Fossmann realiza el primer cateterismo derecho publicado en humanos. Él mismo se introduce un catéter, ¿sí?, por el brazo izquierdo y llega a través de ese catéter a la aurícula derecha y así puede realizar el primer cateterismo derecho publicado en humanos. En 1932, Padilla, Cosio y Berkowski, médicos argentinos, realizan el primer cateterismo del continente americano. En 1937, Castellanos inventa la angiografía y la inyección mecánica, que hoy conocemos como bombas inyectoras. Dickinson Richard habla sobre la fisiología cardiovascular actual. Fíjense que en 1941 recién empiezan a hablar de la fisiología cardiovascular y recién en estos tiempos es que podemos hacer estudios fisiológicos a raíz de estos descubrimientos. Todo el tiempo que pasó para que
se pueda desarrollar la tecnología necesaria para estudiarlos. Zimmerman realiza el primer cateterismo cardíaco izquierdo. Lo que estamos viendo acá es hacia la izquierda, las primeras curvas son del ventrículo izquierdo, y lo que continúa como una curva más chica es lo que es la curva de la arteria aorta. Eso después lo vamos a ver, pero como para que tengan una visualización concreta, es introducir un catéter dentro del ventrículo izquierdo y haciendo un pullback, o sea, una retirada de ese catéter, podemos ver la diferencia de presiones que hay en la cavidad izquierda de nuestro corazón con respecto a la arteria aorta. En 1952 se realiza la primera valvuloplastía pulmonar por el doctor Rubio. Y acá tenemos otro hito en la hemodinamia, que el doctor Seldinger desarrolla esta técnica de acceso que hoy día se utiliza mucho todavía en algunos servicios, e inclusive para algunos tratamientos de grandes vasos se sigue utilizando, que es el acceso a través de un introductor por vía femoral. Se accede en forma retrógrada a la arteria aorta abdominal. En 1958, el doctor Dotter realiza la primera coronariografía, pero en animales, y el doctor Mason Sons, en 1958, es quien realiza la primera cinecoronariografía en un ser humano. O sea, que es otro de los hitos históricos de la hemodinamia, que es, ahí se puede observar, se realizó el primer cateterismo a la coronaria derecha. En 1964, Dotter y Jacquins realiza la primera angioplastía transcatéter periférica, y es el doctor Jacquins quien en 1967 realiza una serie de inventos, creando diferentes catéteres para realizar diferentes tipos de estudios, y son los catéteres que actualmente hoy día se utilizan, comúnmente conocidos como JL y JR, ¿sí? Un Jacquin de izquierda, left o right de derecha. Esos son catéteres que él diseñó, al igual que el pigtail. Ese mismo año, el doctor René Favaloro realiza el primer bypass coronario, utilizando una vena safena, realiza un puente desde la arteria aorta a la descendente anterior. Y por último, en este contexto, los doctores Swans y Gans, en 1970, describen la técnica para hacer la medición del cateterismo derecho. Ya entrando en la era más moderna, Andreas Grunzing, utilizando PVC, realiza un balón en la región distal de un catéter que producía una presión de 3 a 5 atmósferas, y eso permitió desarrollar el catéter balón que hoy día conocemos. En 1976, Miller y King desarrollan el primer cierre de la comunicación interauricular, y en 1977, miren el tiempo que pasó, el doctor Grunzing junto al doctor Miller realizan la primera angioplastía coronaria percutánea. El doctor Simpson, en 1982, desarrolla el catéter que lleva su nombre, conteniendo una guía independiente, un alambre guía. En 1983 se realiza la primera valvuloplastía aórtica. En el 84, Inoue, balón conocido en la hemodinamia, realiza la primera valvuloplastía mitral. El doctor Balmás, doctor argentino, patentó por primera vez un stent expandible por balón en el 85, y es en el 87 que junto con el doctor Schultz desarrollan el primer stent que se implanta con éxito en una arteria coronaria. En el 94, ahí pegamos un salto, Janturco Rubin desarrollan el stent flexible, el primer stent flexible aprobado por la FDA de Estados Unidos, y es el stent precursor de los stent periféricos que actualmente se utilizan hoy en día. Así que es un hito
muy importante. En el 96 se desarrollan los primeros dispositivos de cierre de 6A y 6B, cierre de comunicación interauricular e interventricular. En el 99 el doctor León trajo a nosotros el término de cardiopatías estructurales, o sea, son todas aquellas patologías que se desarrollan en la estructura del corazón, llámese valvulares o no. Y por último, en el año 2000 se desarrollan los stent con drogas, ¿sí? Que son los stent de segunda y tercera generación. Estos son los stent que actualmente se utilizan hoy en día en el servicio de hemodinamia y que fueron de un gran avance después del stent realizado por Palmas y Schultz para la cura del... Perdón, se me salió. Ahí estamos. De las patologías coronarias y periféricas. Bueno, continuando un poquito ya con la historia, pero de los laboratorios de hemodinamia, podemos hablar de una primera generación de laboratorios de hemodinamia, donde acá ven, por ejemplo, cómo antes se visualizaba por debajo del paciente, ¿sí? En la imagen que está a la izquierda, el paciente estaba arriba de donde se encuentra el doctor que está visualizando. Pueden ver la flecha, ¿sí? Esta flecha negra. Esto está indicando, estos carretes son como si fuesen una filmadora de películas. Antes se grababa todo en películas y luego estas películas se revelaban, ¿sí? Se generaban los carretes, esos que se ven en el cine, se revelaban y se obtenían por impresión la foto que queríamos, que se quería visualizar en ese momento. Luego ya pasamos a lo que serían los seriógrafos, que los que se dedican a la radiología comúnmente conocen, que es un pie estático colgado del techo, que es perpendicular al paciente, y una cama que solamente se desplazaba en sentido horizontal. Acá lo vemos un poquito mejor. Acá pueden ver cómo se observa, ¿sí? La cámara donde donde se ponían la película. Tengan en cuenta que antes, y esto es por referencia de colegas que me han contado, que tenían que estar muy atentos a los ruidos que hacía la película para saber cuándo se estaba por acabar, para reemplazar inmediatamente la película, llevarla a revelar, cargar otro carrete y seguir con el estudio. Sobre todo, imagínense que si están haciendo una angioplastía y en ese momento se termina la cinta de la película, era un problema bastante grande. Este sistema que se encuentra acá a la izquierda se llama Tagarno y era donde se colocaban los discos de las películas y se iban pasando y se visualizaban en esa pantalla que se ve acá, y uno podía ir cortando y pegando para determinar, ven, este es el rollo de la película, esto es un ventriculograma, esta es la imagen que tenían en ese momento para hacer el diagnóstico. Esto ya es una segunda generación, donde tenemos un arco que es una C que pivotea hacia caudal y craneal y se mueve completa de derecha a izquierda. Y estos ya son los equipos de tercera generación, son los que actualmente se encuentran en la mayoría de los centros de diagnóstico. Acá a la derecha tenemos un equipo biplanar, donde hay dos angiógrafos en uno, se podría decir, que comúnmente se utiliza para lo que es neurointervencionismo. Distintos tipos de equipos, con mesas que basculan, con arcos que se pueden mover en distintos sentidos.
Como verán, las salas como que se van ampliando cada vez más con el correr del tiempo, y esto es porque vamos entrando en una nueva era, que es la era de la hemodinamia híbrida o laboratorios híbridos, donde los laboratorios ya están preparados para hacer todo tipo de intervenciones, donde puede cualquier especialidad médica entrar a una sala de hemodinamia a realizar una intervención, ya sea quirúrgica o mínimamente invasiva. eh, y bueno, por eso es el espacio que tienen estas salas hoy en día. Las mesas pivotean tanto en este sentido como en forma de Trendelenburg, eh, de subir y bajar, lo mismo que los arcos. Como ven, este arco se encuentra sostenido por un pivot que se encuentra alejado y un brazo, lo que permite sacar y volver a poner ese brazo en ese lugar. Eso es muy bueno para lo que son las cirugías de cielo abierto. Este, y tengan en cuenta que, por ejemplo, cuando realizamos un implante valvular, un implante de válvula mitral, generalmente dependiendo la expertise del médico actuante en ese momento y demás, podemos llegar a tener dentro de una sala de hemodinamia 8 o 10 personas, ¿sí? Porque tenemos el personal médico que interviene. Si lo realizan con cirugía, están los cirujanos, están los anestesistas, están los técnicos de anestesia, están los que realizan las ecografías, estamos nosotros los técnicos, están los enfermeros. A veces hay hasta 2 o 3 enfermeros, depende el servicio y cómo esté armado el servicio. Y también, dependiendo la expertise del médico o si es un producto nuevo que se lanza al mercado, puede que haya también técnicos de las empresas que proveen esos productos, como es el caso mío, que represento una empresa y estoy en las intervenciones donde se colocan esos dispositivos. Bueno, continuando, acá estamos viendo más imágenes de salas híbridas. Y acá le quería mostrar un video. La idea es mostrarle que lo que dice el video en líneas generales es que hoy en día donde hay tanta problemática, tantos pacientes que se atienden en los servicios de hemodinamia con tantas patologías diferentes, y con el desarrollo de la tecnología y distintos dispositivos y aplicaciones, era de esperar de que las empresas lanzaran, ¿sí? Distintas suites o distintos software que confluyeran en algo que sea manejable para los técnicos y el personal de salud con cierta facilidad. El equipo Azurion, no sé si alguno tiene la posibilidad de trabajar con este equipo o similar de otra marca, tiene una interfaz que es como si fuese una tablet, acá lo están viendo, donde uno puede diseñar el monitor que vos vas a visualizar dentro de la sala. Ya no hay monitores separados, sino que es un gran flat panel, un gran monitor, donde vos podés particionarlo de la manera que uno quiera y utilizar en forma simultánea distintos equipamientos que ya están conectados al equipo, como el iBus, el FFR, eso, utilizarlo junto con una angiografía, todo en forma simultánea y de forma inmediata. Bueno, era básicamente esto lo que quería mostrarles. Luego le queda el video para que lo puedan seguir viendo, pero la idea era mostrarles que junto al avance de la tecnología que comúnmente conocemos y las distintas aplicaciones, también hay un diseño que permite
al trabajo técnico de sala, facilitarle muchísimo el trabajo y hacer que realmente rinda nuestro trabajo dentro de la sala de manera notable. Bueno, algunos contrastes de las distintas salas. Antes veíamos salas que eran con muchísimo espacio para poder trabajar cómodamente y con equipos muy sofisticados. Hoy en día en la Argentina, eh, ustedes me dirán en los países donde ustedes se encuentran, si también existe o no, pero en Argentina hay en ciertos hospitales que se siguen haciendo las intervenciones dentro de las salas de cirugía y no tienen las condiciones, si se quiere, necesarias para afrontar eh, estos desafíos. Acá estábamos haciendo una intervención colocando una endoprótesis aorta y colocando un stent aórtico eh, al cual yo había asistido. Eh, Después vamos a verlo con detenimiento cuando veamos la parte de protección radiológica, pero así rápidamente para que ustedes noten la diferencia. Esto es un arco en C, ¿sí? Un equipo de radiología portátil, acondicionado para hacer estudios de vascular periférico, pero noten este detalle, ¿sí? Esto que se encuentra aquí. La mesa no es una mesa de anestesia, es otro tipo de mesa, desconozco su procedencia, pero vean que tiene un travesaño que atraviesa de lado a lado esta mesa, con lo cual impide que el técnico pueda bajar la columna del arco en C. ¿Esto qué es lo que produce? Que el tubo quede pegado a la paciente en este caso, y acá no se ve por la tela, pero hay una distancia realmente notable entre el intensificador de imagen y el paciente. Y para que ustedes tomen conocimiento, nuestra principal fuente de radiación no es el arco, no es el tubo de rayos X, sino el paciente, la radiación dispersa que sale del paciente. Con lo cual, nosotros tenemos que mantener la menor distancia posible del intensificador o flat panel con el paciente, y el tubo de rayos X tiene que estar lo más alejado posible para no irradiarlo demasiado innecesariamente al paciente en este caso, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos encontrar dentro de una sala de hemodinamia? Dentro de una sala de hemodinamia vamos a encontrar salas de recuperación o de preparación del paciente preprocedimiento. Estas salas pueden tener distintos tipos de acondicionamientos y comodidades, pero en sí lo que vamos a encontrar es un sillón o una cama, dependiendo qué tipo de acceso tengamos, y distintos monitores multiparamétricos para poder hacer un control de estos post procedimiento. Vamos a encontrar una sala técnica. En la sala técnica van a estar los monitores del equipo para poder cargar los distintos protocolos, para poder hacer las distintas reconstrucciones, para poder realizar informes y visualizar las imágenes. Dentro ya de la sala de hemodinamia vamos a encontrar la mesa donde preparamos los materiales, donde van a estar los bols con agua limpia y agua sucia. Eso ya después lo van a ver dentro del preparado de materiales. Los campos que se colocan encima del paciente y los distintos materiales dependiendo del tipo de estudios que vamos a realizar. La mesa se va a preparar, como les dije, dependiendo del estudio que se va a realizar, con distintos elementos. En este caso era para una valvuloplastía, para un reemplazo valvular pulmonar. Entonces, bueno, estos eran los elementos que se necesitaban en ese momento. Vamos a ver distintos mobiliarios donde se guardan los distintos elementos que se van a utilizar
durante el procedimiento, sean introductores, cuerdas, balones, ya sean que se reesterilicen o si el servicio es de single use, que utilizan una sola vez el producto, vamos a encontrar las distintas cajas de los productos que vamos a utilizar. Esto es menester propio del técnico, después lo vamos a ver dentro del rol, pero el tener en forma correcta colgados los chalecos plomados es menester del técnico radiólogo, y que se usen de forma correcta también lo es. Hay distintas formas de colgarlos, de colocarlos, los chalecos plomados o mandiles, dependiendo cómo los nombren, o delantales, cómo los nombren en su país. Esto es una sala donde tienen, por ejemplo, colgado todos los catéteres, ya sean separados por diagnóstico y terapéutico, todos catéteres que están reesterilizados. Ya lo vamos a ver después con detenimiento en otra clase, cómo es el preparado de materiales. Este es el sector donde se guardan los materiales nuevos. Ahí se ven todas las cajas, palones, stents, etcétera, cuerdas. Y acá van a observar en esta sala, yo era la primera vez que lo veía, pero aquí al fondo de negro, acá lo tenemos más ampliado, podemos ver lo que es una farmacia electrónica, por así decirlo, donde este equipo realiza un control de stock. Entonces, cuando se abre esa puerta, uno retira material, como tienen trazabilidad esos materiales, automáticamente se descuenta el material del stock que tiene el servicio, y llegado a un cierto número mínimo, lanza la alarma para que se adquieran más cantidad de producto. Bueno, esta es la sala de lavado de materiales, ¿sí? Por lo general hay una bacha, entre comillas, limpia, y una bacha sucia, que es donde se enjuaga y se limpian los materiales, y algunos balones quedan en esta suerte de esperando a que se terminen de secar para poder mandarlos a esterilizar. En algunos servicios, el lavado o el acondicionamiento de material y luego la esterilización corre por cuenta del servicio de esterilización. En otros corre por cuenta del enfermero y técnico del servicio, el lavado del material, el acondicionamiento, el empauchado. Estos son los pouch que se utilizan para colocar dentro el material, se los sella y se los manda a esterilización, ya sea que se encuentre en el sanatorio u hospital donde está el servicio de hemodinamia, o un servicio externo de esterilización. Bueno, y esto es lo que le quería mostrar, ya empezando con lo que es el equipamiento satélite, el IBUS, que es el ultrasonido intravascular, ¿sí? O sea, es una ecografía que se realiza por dentro del vaso, y los equipamientos hoy en día te permiten hacer distintos tipos de estudios de ultrasonido, que sería el estudio anatómico, ya que visualizamos la luz del vaso, pero a su vez estos mismos equipos se transforman de manera que podamos realizar estudios fisiológicos de la lesión. Como le había explicado al principio, lo que hace el estudio fisiológico es medir la diferencia de presión que hay distal a la lesión y proximal a la misma. Esto es el catéter de IBUS. Esto que estamos viendo acá es el piezoeléctrico, es lo que permite realizar la ecografía, y este elemento va rotando en 360 grados a medida que el catéter se va retirando, ¿sí?, de distal a proximal, y va realizando una lectura en 360 grados de la pared del vaso.
Acá lo vemos graficado. Si la pared del vaso es normal, ¿sí? Vamos a ver que no hay obstrucción, ¿sí? En la luz del vaso. En cambio, si hay placa, ya sea lipídica o cálcica, esa luz va a tener un área disminuida, ¿sí? Y eso es lo que nos va a determinar a nosotros el grado de lesión que tiene ese vaso y si es significativo para tratarlo o no es significativo. Acá estamos viendo una imagen de IBUS, ¿sí? Donde tenemos acá remarcado todo esto es la adventicia o capa externa, ¿sí? Del vaso. Van a ver que entre medio queda una parte de placa cálcica y luego tenemos la íntima, que es la capa interna del vaso. Y lo que vemos acá en el centro es el catéter, ¿sí? El catéter que utilizamos para hacer la ecografía intravascular. Este IBUS nos permite hacer una suerte de histología virtual, que lo que hace es remarcarnos con colores los distintos tipos de tejido que encontramos en el vaso. Y nos va a decir si tenemos un tejido fibroso o un tejido fibroadiposo o un tejido necrótico, como ven acá, o si hay placa de calcio densa, ¿sí? Y la visualización se puede hacer tanto en un corte axial del vaso como en un corte longitudinal. Acá podemos ver los distintos casos donde podemos ver un vaso normal, acá a la izquierda, ¿sí? Donde no hay obstrucción de la luz, pues es mínima. Luego donde tenemos una lesión moderada o moderadamente significativa, y acá en la derecha tenemos una lesión severa o muy significativa y que debe tratarse mediante angioplastía, colocando un stent en el vaso. Esto es brevemente para comentarle lo que es el OCT, que es la tomografía por coherencia óptica. Utiliza de manera similar a lo que es el IBUS un catéter que va de distal hacia proximal, se va retirando y va leyendo el vaso, ¿sí? El video lo dejamos para verlo después más tarde, pero lo que quiero que observen es la resolución que tiene esta tecnología. Acá estamos observando la misma imagen con IBUS y con OCT, ¿sí? Miren cómo se ve limpia, bien los márgenes de la luz, ¿sí? De este vaso y cómo se ve en el caso de acá del IBUS. Y lo que acá se puede evidenciar que hay una fractura de placa, ¿sí? Y se ha producido una ruptura del vaso, ¿sí? Se ha desgarrado todo el vaso, perdón. En este caso vemos cómo está disecada la arteria, ¿sí? Y en este no es tan preciso, ¿sí? Se puede visualizar viéndolo varias veces la imagen, pero ustedes tengan en cuenta que esta es una imagen que está detenida justo donde está la lesión, que tenemos que ir con un scroll como si fuese la parte de abajo de un mouse, yendo y viniendo hasta que encontramos la lesión. Distinto es el caso del OCT, donde se ve realmente y bien definido la capa interna del vaso que estamos estudiando. Acá estamos visualizando, ¿sí? La capa interna, media y la capa adventicia o externa del vaso. Y esta es la comparativa en cuanto a resolución de imagen desde una tomografía, una angiotomografía, pasando por la imagen angiográfica, el IBUS y el OCT. Entonces, vean cuánta resolución tenemos y cuánto podemos discernir entre una patología de otra, y ver cuán significativa es la lesión para ver si se trata o no la lesión en ese momento.
Esto es el FFR, como habíamos visto al principio, hay un gradiente de presión siempre en un vaso. Cuando hay una resistencia, en este caso tenemos una lesión concéntrica, que nos va a determinar una presión distal con respecto a una presión inicial. Y siempre esa diferencia de presión, distal versus presión inicial, va a ser menor a 1. Ahora, cuando esa diferencia de presión es menor a 0,8 o menor a 0,80, vamos a decir que es una lesión significativa, geográficamente significativa o fisiológicamente significativa, y por ende está cursando el paciente una isquemia que, que debe ser tratada la estenosis que la está causando. En cambio, si el valor que arroja es superior a 0,80, no es fisiológicamente significativa y por ende no es necesario tratar esa lesión. ¿En qué consiste básicamente el FFR? Es la inyección de un vasodilatador. Generalmente acá en Argentina se utiliza la adenosina, que lo que simula es un gran ejercicio por parte del corazón y de los vasos periféricos, generando vasodilatación de la microvasculatura. Esto nos va a permitir leer eficientemente las diferencias de presiones que existen a raíz de la lesión que tiene ese vaso. El otro tipo de diagnóstico fisiológico es el IFR, que es la lectura en un instante, ¿sí? El otro es a través de un recorrido, este es a través de un instante, y la diferencia principal es que no se utilizan vasos dilatadores para hacer este estudio, con lo cual a nivel económico para el servicio es mucho más redituable en el sentido de que, bueno, no sé cómo serán en sus países, pero acá el tema de obras sociales y prepagas es bastante complejo en ciertos momentos para que aprueben la realización de un estudio o no. Entonces, bueno, eso es una herramienta que tiene el médico para poder utilizar y poder definir de manera fisiológica el grado de lesión que tiene este paciente. La diferencia que tenemos acá es que tenemos un mayor margen con respecto al IFR, ya que es de 0,89 el punto límite donde consideramos si es para tratar o no, con respecto al FFR que era de 0,80. Bueno, pasamos ya a lo que son las bombas inyectoras. Son bombas que se utilizan, estas bombas particularmente se utilizan para lo que es vascular periférico, para inyectar grandes volúmenes de contraste y llenar grandes vasos. Pero hoy en día hay muchos servicios que ya lo están adoptando, al menos aquí en Argentina. Ustedes me dirán en sus países si se utiliza algún tipo de bomba similar a esta, que lo que nos permite es tener en un mismo equipo un transductor de presión, por lo cual tenemos de manera constante este registro, y tenemos un monitor con distintos protocolos que nosotros podemos ir colocando, inclusive se pueden ir modificando para realizar todos los estudios de diagnóstico y tratamiento en un servicio de hemodinamia, lo que permite o nos da la posibilidad de ahorrar un 31%, un 20% de contraste, y disminuye en un 31% el tiempo de procedimiento. Es notable la diferencia, sobre todo, bueno, lleva una curva de aprendizaje, pero cuando esa curva se pasa, nos ha pasado que en algún momento esa bomba ha tenido que ir a hacer un service o algo por el estilo, y volver a trabajar de la forma que trabajábamos antes, te das cuenta la diferencia en cuanto a tiempos,
En hemodinámica, hablar de tiempos no solo es para decir, bueno, se terminó rápido el estudio y se puede hacer otro estudio y demás, sino que eso se traduce directamente en menor cantidad de radiación que recibe el paciente y por ende menor cantidad de radiación que recibe el personal de salud, ¿sí? No se olviden que la radiación secundaria o radiación dispersa es la que recibe el equipo de salud, principalmente técnicos y enfermeros. Y por lo tanto, al poder administrar la cantidad correcta de contraste, ¿sí? Porque estamos midiéndolo, es menor la toxicidad que, que tiene el paciente con respecto al medio de contraste. Otros elementos que encontramos o podemos encontrar en una sala de hemodinamia son los carros de paro, ¿sí? Con diferentes tipos de drogas inotrópicas, el cardiodesfibrilador, algo muy, muy importante en la sala de hemodinamia, y en algunos de ellos podemos encontrar un balón de contrapulsación, y si no está en el servicio de hemodinamia, generalmente está en la terapia cardiológica para ser utilizado en forma inmediata. Estos ustedes me dirán qué tendrá que ver la mesa de anestesia, quizá con nosotros que somos técnicos o enfermeros. Bueno, les cuento, nosotros nos han dado determinada formación en el uso de la mesa de anestesia que está en ese momento en sala, porque cuando hay urgencias, eh, digamos que los límites entre lo que hace uno y lo que hace otro se borran por completo, porque en ese momento está en juego la vida del paciente. Con lo cual, ahí todos hacemos todo. eh, si toca hacer masaje cardíaco, se hace masaje cardíaco. Si hay que intubar, se intuba. Si hay que insuflar eh, con los ambú, se insufla. Pero lo importante es que mantener la vida del paciente, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros nos interioricemos en el uso básico de la mesa de anestesia. Tampoco pretendamos saber eh, manejo de volúmenes y demás, sino simplemente cómo darle oxígeno al paciente en el momento oportuno. Y bueno, creo que lo principal de una sala de hemodinamia, y ustedes podrán compartirlo, es el equipo, el trabajo en equipo. Sin ello eh, es muy difícil el día a día, pero es muy difícil lograr el éxito en una sala de hemodinamia, sobre todo cuando hay muchas especialidades que están interviniendo en ese momento. Entonces, el poder lograr una coordinación y un trabajo en conjunto realmente es al éxito de- de- del servicio. Para ejemplificarlos, le quiero mostrar y vamos a hacer ahora un receso para que ustedes puedan descansar unos minutos, ir al baño o prepararse algo para tomar. Este video se realizó en conmemoración a, a la banda de AC/DC. Se tocó Heaven to Hell, un tema clásico del rock and roll, en un estadio de fútbol en Francia, donde tocaron 1000 músicos, ¿sí? 1000 músicos que trabajaron en equipo coordinadamente para que nosotros podamos escuchar al unísono cómo sonaba este tema. Quiero que principalmente vean el trabajo de los bateristas que en simultáneo están haciendo el mismo compás. Bueno, creo que es esto lo que sucede en una sala de hemodinamia. Los dejo escuchando
el video. Seguimos luego. Yo no escucho, el video. ¿Escuchan ustedes el audio? No, yo no. No, tampoco. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Ah, No, bueno. no se escucha. Tampoco Bueno. los anteriores. Ah, bueno. Perdón. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Gracias. Gracias, Verónica. Bueno, si les parece, seguimos con la parte del rol del técnico para ir finalizando. Bueno, ¿cuál es el rol del técnico radiólogo, tecnólogo o técnico superior de imágenes o licenciado en producción de imágenes en una sala de hemodinamia? Si buscamos por definición, el técnico radiólogo es el que produce las imágenes, el que se encuentra informando o haciendo las mediciones relacionado con el paciente, pero en líneas generales lo que podemos decir es que el técnico radiólogo, tecnólogo en una sala de hemodinamia es responsable de todo aquello que se enchufa en una sala de hemodinamia. O sea, todo lo que tenga cable y va a enchufarse en una pared es nuestra responsabilidad que funcione, que se transmita y que se pueda visualizar. Dentro del laboratorio de hemodinamia, entonces, el rol lo podemos medir en cuanto al equipamiento, en cuanto al paciente, en cuanto al tipo de procedimiento, en cuanto a la imagen, en cuanto a los materiales o en cuanto... Se me fue...
Tengo un problema con la barra de Zoom. Ahí está. En cuanto a la seguridad radiológica, no creo que haya uno más importantes que otros. Simplemente creo que en base a cada uno de estos ítems es donde tenemos que poner mayor hincapié dependiendo de lo que estemos hablando. En cuanto al angiógrafo, tenemos que conocer los componentes que tiene el angiógrafo en cuestión con el cual estamos trabajando. Acá en Argentina, por ejemplo, hay por lo menos 4 marcas: Philips, General Electric o GE. Tenemos Toshiba y Siemens. Eso es lo que es angiografía. Después tenemos distintos equipos portátiles o en arco en C. Ustedes me dirán en sus países qué marcas de equipos conocen o con los que trabajan. Y tenemos que conocer la información que nos brinda estos equipos. Por ejemplo, en el panel de la pantalla en sala, nosotros podemos visualizar la angulación que tiene el tubo en ese momento, si es caudal o craneal, si es una oblicua derecha o izquierda, la altura a la cual se encuentra el intensificador de imágenes o detector o flat panel, la distancia del foco intensificador, el campo en el cual estamos trabajando. Hay equipos que tienen hasta 8 campos, hay otros que tienen hasta 3 campos, dependiendo del modelo. Los mensajes o avisos que nos está dando el equipo, a veces que no da fluoroscopía. ¿Por qué no da fluoroscopía? Bueno, el equipo nos está avisando, ya sea porque pasó cerca del paciente y entonces por medida de seguridad se bloqueó y no está emitiendo fluoroscopía, o se aflojó alguna rejilla. Bueno, todo eso es información que el equipo nos brinda y que tenemos que prestar atención. Y quizá por ahí lo más importante a tener en cuenta es esta parte, ¿sí? Que nos dice, por un lado, cuántos cuadros por segundo estamos adquiriendo la imagen, qué grado de fluoroscopía estamos utilizando, puede ser baja, media o alta, el tiempo de fluoroscopía que estamos utilizando. Esto es pura y exclusivamente responsabilidad nuestra. Ustedes tengan en cuenta que por ahí el médico está tan metido en el estudio, en lograr el éxito del estudio, ya sea diagnóstico o terapéutico, sobre todo cuando es terapéutico y sobre todo cuando es vascular periférico o algún tipo de embolización. El tiempo de fluoroscopía suele ser alto, ¿sí? Y somos nosotros los que le tenemos que avisar al médico que ese tiempo de fluoroscopía está pasando más de la cuenta. Entonces ahí el médico verá, de acuerdo a cómo está yendo en su tratamiento, si es necesario seguir o parar y seguir en otro tiempo, o parar definitivamente. Porque bueno, siempre en medicina todo se pone en una balanza, ¿sí? Y siempre es el costo-beneficio. Bueno, hasta qué punto es conveniente seguir y obtener el éxito de un tratamiento si le estamos causando otro tipo de daño al paciente. Esta información es el Kerma aire, que es la radiación que podemos encontrar en el ambiente, y esto de acá abajo es la radiación que está recibiendo el paciente. Toda esta información, después, una vez que se imprime el informe, son información que se lleva el paciente o queda grabada en el CD del estudio. Luego encontramos equipamiento satélite, como habíamos mencionado anteriormente: el carro de paro, la mesa de anestesia, la bomba inyectora, el balón de contrapulsación. Y dentro de ese equipamiento satélite tenemos los distintos softwares o equipamiento que ayudan al diagnóstico y el tratamiento
en el paciente. El IBUS, el FFR, el IFR y OCT fueron los que vimos anteriormente. La bomba inyectora. El SyncVision es un software que nos permite relacionar lo que es la angiografía con el IBUS y el FFR. Ahora lo vamos a ver cómo funciona. También existen bombas inyectoras de óxido nitroso que sirven para poder estudiar lo que es los vasos vasculares periféricos. Tenemos conexiones para los distintos ecógrafos y este es un sistema, el OneView, que existe actualmente en la Fundación Favaloro. Ahí en la Fundación se realizan muchas transmisiones en vivo a distintas partes del mundo, pero para reemplazar el sistema tradicional de un camarógrafo y una cámara dentro de la sala, o 2 cámaras, y un gran equipamiento en la sala de comando, se simplificó en colocar 2 cámaras que se mueven dentro de la sala de hemodinamia y un sistema o switch que manejamos nosotros los técnicos, o bueno, yo manejaba cuando trabajaba allí, que permite seguir la transmisión en vivo y transmitirlo a través de Zoom, por ejemplo. Cosa que, no sé, hace 2 o 3 años atrás, pre-pandemia, si se quiere, esto sería como algo impensado. Estar en la comodidad de tu casa viendo cómo se realiza un estudio. En las próximas clases les voy a traer imágenes para que vean cómo se ve un estudio realizado viéndolo por estas cámaras. Sobre todo a mí lo que me interesa es que vean cómo es el movimiento dentro de la sala, cómo se mueven los técnicos, cómo se mueven los enfermeros en determinados tipos de estudios. Esto es una imagen de video para que vean cómo es el IBUS y el OCT. Diagnóstico basado en la anatomía del vaso. Y esto es el SyncVision. Lo que le explicaba anteriormente es a partir de una angiografía, ¿sí? Se hace una calibración mediante el catéter que se esté utilizando en ese momento. Marcamos el punto proximal a ese vaso, un punto intermedio que es donde se encuentra la lesión y un punto distal a esa lesión. Y una vez que seleccionamos esos puntos, el equipo traza automáticamente el recorrido del vaso y hace una medición en forma automática, mediante la calibración que realizamos anteriormente, que nos dice los diámetros que tiene el vaso y nos marca los puntos de mayor lesión en ese trayecto. Y nos dice de qué porcentaje o qué significancia tiene esa lesión en ese vaso. Además de medir el diámetro, nos permite medir la longitud de esa lesión, con lo cual ya podemos discernir qué stent podemos llegar a utilizar. Entonces sabemos qué diámetro tiene el vaso y qué longitud necesitamos utilizar para implantar un stent en ese vaso. Ustedes por ahí se preguntarán, ¿para qué necesito yo saber el tamaño de la lesión o el tamaño del stent que voy a utilizar si es el médico el que lo va a implantar? Bueno, justamente venimos hablando de trabajo en equipo. Yo creo que es fundamental nuestro trabajo, tanto como técnicos y como enfermeros, en la sala de hemodinamia. Sé que hay mucha gente que trabaja en hemodinamia y no sé cuáles son las realidades de los servicios donde están trabajando. Yo he estado en servicios donde era técnico, enfermero, administrativo, daba los turnos, compraba los materiales. Bueno, hay distintas realidades, ¿sí? Lo importante es que nosotros sepamos y tengamos las herramientas necesarias para el momento en que se realiza un estudio, ya sea diagnóstico o de tratamiento, podamos trabajar en equipo con el médico. No importa cuántos somos dentro de la sala, lo importante es que podamos trabajar en equipo y podamos colaborar
con nuestro conocimiento para ayudarlo al médico también a tomar una decisión. Muchas veces, creo que en todas partes de Latinoamérica se utiliza, cuando se está formando el cardiólogo intervencionista llamado Fellow, tiene una cierta curva de aprendizaje y va pasando por diferentes estudios en los que paulatinamente va quedando solo dentro de la sala realizando ese estudio. Entonces, los comienzos del Fellow, muchas veces te toca, dependiendo nuevamente la realidad del servicio, te toca o hacer un simple estudio diagnóstico o hacer una urgencia con ese Fellow, solo con ese Fellow, y ahí se equiparan las realidades, porque recién me decía uno de los técnicos, tengo 18 años, tengo 14 años, bueno, esa experiencia es sumamente importante al momento de realizar ese estudio y del éxito del procedimiento, porque muchas veces el fellow se respalda en la palabra nuestra para tomar una decisión. Entonces, bueno, el trabajo en equipo creo que tiene muchísima importancia. Siguiendo, en cuanto a la relación con el paciente, nosotros tenemos primero que tener conocimiento de la historia clínica, no solo de los datos del paciente en sí para poder cargarlos en el equipo correctamente, sino de la historia clínica que el paciente tiene, cuál es su patología de base, por qué le vamos a realizar el estudio que le vamos a hacer. Bueno, creo que eso es parte de nuestra profesión, también conocer la historia clínica del paciente. El monitoreo del paciente puede ser que sea compartido dependiendo del servicio con enfermería. En el caso de fundación era una función propia del técnico, hacer la conexión tanto del electro como de saturometría. O, por ejemplo, este es un monitor de marcapasos transitorios. Era menester nuestro también manejar este dispositivo. Pero por sobre todas las cosas, creo que lo más importante, y es algo que lo recalco siempre, yo siempre desde radiología hasta hemodinamia, me encargaba de la formación en el campo práctico. Y algo que le recalqué siempre a los alumnos, y se los digo a ustedes también, nunca se olviden que el paciente o la persona que está ahí en esa camilla es un ser humano, que llega en hemodinamia sobre todo con una carga emocional muy, pero muy grande, a pesar que nosotros pensemos que es un estudio sumamente sencillo. La persona viene con una carga emocional muy grande porque él viene a un quirófano, viene a someterse a una intervención quirúrgica. Puede ser mínimamente invasiva, podemos ponerle el nombre que querramos, pero viene a hacerse una cirugía. Por lo tanto, el contacto que nosotros podamos tener, tanto tomándole una mano, mirándole a los ojos, el paciente se va a sentir contenido. Algo que nosotros hacíamos en el servicio era siempre tener música en la sala para que sea un ambiente distendido, preguntarle por su vida, qué es lo que hacía o qué es lo que hace, a qué se dedica, por su familia, nada, que nos hable, que empiece a contarnos algo para poder sacarlo un poco de ese contexto. No obstante, sí es nuestra función poderle explicarle todo lo que el paciente necesite, ya sea por qué le estamos colocando los electrodos que le colocamos, para qué sirven, que lo vamos a estar monitoreando todo el tiempo, qué tipo de anestesia le vamos a hacer, que no le va a doler, qué es lo que va a sentir en el paso a paso, cuánto dura el estudio, si quieren. Pero lo importante es que el paciente, la persona, se sienta contenida.
La contención emocional es muy importante, no nos lo tenemos que olvidar nunca. Creo que esta frase lo dice todo, lo vi en la red LinkedIn y lo quise tomar como propio porque realmente tenemos que saber que ese paciente no es solo un paciente, es el amor de alguien, el padre de alguien, la madre de alguien, el hijo de alguien. Entonces nuestra misión es cuidarla a esa persona y lo más importante es que humanicemos a los pacientes, ¿sí? No son un objeto, no son el paciente número 5, el número 6 del día. Se llama María, se llama Juan, se llama Roberto. ¿Sí? Tratemos de llamarlo por su nombre, tratemos de hacer contacto de alguna manera para que ellos sientan que nosotros estamos ahí y que vamos a ayudarlo en todo lo que necesiten. Esa es la frase final, digamos. Ustedes le tienen que decir, yo soy Darío y me decís con la palabra lo que necesites, ¿sí? Porque el paciente en ese momento no se va a poder mover, le explicamos que no se va a poder mover porque tiene material estéril encima, porque hay campos estériles y se puede contaminar, etc. Pero en ese momento ocurren las cosas más inverosímiles que se pueden imaginar. Te empieza a picar la nariz, te empieza a picar los ojos, te querés rascar, te querés, bueno, por favor no respire, no trague. Ustedes saben, los que son técnicos radiólogos, que es una frase de cabecera, pero en ese momento te dan ganas de tragar, te dan ganas de respirar, te dan ganas de hacer todo lo que no hiciste hasta ese momento. Entonces, bueno, es fundamental que sepan que pueden contar con nosotros. Siguiendo para no dilatarlos más en el tema, como les dije anteriormente, las salas son multidisciplinarias. Hay muchas especialidades en una sala de hemodinamia que pueden coincidir o que tienen su día para realizar determinados estudios o que vienen a hacer una urgencia con un determinado paciente. En cuanto a las imágenes, podemos realizar modo cine. Dependiendo el tipo de estudio, vamos a utilizar distintos cuadros por segundo o distintos campos. Esto es una coronariografía. Esto es un implante percutáneo de válvula aórtica. Y esto es un cierre de ductus en la cardiopatía congénita. También podemos realizar adquisición rotacional o adquisición en 3D. A la izquierda estamos viendo una coronariografía, en el centro una 3D esplénica y a la derecha una 3D cerebral. Y luego que hicimos esta 3D, podemos hacer reconstrucciones de estas imágenes. Y así es como se ve, nos sirven para medir el grado de lesión que tienen y evaluar qué tipo de dispositivos se pueden utilizar. Algunos equipos, los más modernos, tienen incorporado tomografía, ¿sí? Ahí está mostrando cómo es una adquisición por tomografía y hay distintos protocolos, como en un tomógrafo, que nos sirven, por ejemplo, para ver un stent que se implantó a nivel cerebral y hacer una reconstrucción del mismo. Siempre vamos a obtener, como en toda tomografía, un volumen, ¿sí? Y ese volumen nosotros tenemos que procesarlo para lograr obtener los vasos de interés para nuestro diagnóstico. De esa adquisición volumétrica vamos a poder hacer cortes axiales, vamos a poder tener distintos cortes ortogonales, sagitales, parasagitales, coronales, ¿sí? E incluso vamos a poder visualizar de un corte axial una imagen mucho más detallada de la lesión o de lo que es nuestra región de interés. Esto son reconstrucciones que se hacen. Esto es un equipo Siemens que lo que permite es realizar a partir de una tomografía preexistente
una reconstrucción, en este caso de los grandes vasos y del corazón, y superponerlo con el dispositivo implantado. Esto es un stent aórtico, un CP stent, ¿sí? Acá lo ven con la silueta cardíaca dibujada, y acá lo ven al stent, ¿sí? Reconstruido en una imagen a partir de una tomografía computada. Esto es otra forma de reconstrucción de los equipos Philips, que es un software que se llama Vessel Navigator, que lo que permite es, a partir de una tomografía o resonancia magnética, cargarlo, seleccionar cuáles son nuestros vasos de interés, como está viendo acá. Una vez que se hace esta segmentación, se pasa a la parte de planificación, y lo que permite es realizarle una adquisición 2D, que es una adquisición anteroposterior y una lateral, o en 3D a través de una adquisición rotacional, y superponer la imagen que nosotros planificamos de una tomografía preexistente con la adquisición que hicimos actualmente. Eso se superpone y nos da una imagen que podemos seguir en tiempo real durante el procedimiento. Acá lo estamos viendo, la superposición de la imagen tomográfica con la imagen que adquirimos, y esta es la imagen que tenemos en forma definitiva y que nos va a servir para, por ejemplo, en este caso, colocar una endoprótesis aórtica. La utilidad que tiene esta visualización virtual del vaso es que no necesitamos utilizar contraste para visualizarlo, y no necesitamos adquirir, ¿sí? O sea, dar grandes cantidades de rayos, sino que con un simple pantallazo de fluoroscopía ya podemos ver dónde estamos situados, y podemos ir mediante estos anillos que se van colocando para ver el origen del vaso. Nos sirve para nosotros ver dónde está el origen de ese vaso y pasar una cuerda, por ejemplo. Esto es otro software que tiene la empresa Philips, que es el 2D Perfusion, que lo que permite es hacer una adquisición preembolización. Acá pueden ver cómo está irrigado 2 masas tumorales bastante grandes en el hígado, y acá vemos posembolización, cómo esas regiones ya no se encuentran embolizadas, y para visualizarlo hacemos una perfusión, un estudio de perfusión, y vemos cómo anteriormente estaba muy perfundido, ¿sí? Esas regiones tumorales, y luego se puede ver el éxito de esa embolización, donde ya no existe esa perfusión, ¿sí? Sabemos que donde hay un tumor hay una gran cantidad de capilares o tejidos que nutren a ese tumor. Esto es el stent bus sustraído, lo que permite es ver en un tiempo el vaso lleno de contraste, y en otro tiempo cómo queda aposicionado el stent una vez que está implantado. Esto es un estudio de sustracción, es sustracción digital, donde vemos una sustracción digital cerebral, un aortograma abdominal y una arteria ilíaca con un gran aneurisma. Esto que está acá es el aneurisma de la arteria ilíaca. Y después es importante para nosotros la conectividad, ¿sí? Es menester del técnico que esa imagen que se adquiere en la sala de hemodinamia pueda, a través de un PACS o un DICOM, que se pueda visualizar en cualquier sector del hospital, de la institución, ¿sí? Como lo pueden ver aquí abajo. Bueno, esto es parte de la conectividad y del rol del técnico. En cuanto a los materiales, pueden ser de 2 maneras. Una,
conociendo los materiales, lo que yo antes le decía, va a conllevar al éxito del trabajo en equipo, ¿sí? Cuanto más conozcamos los materiales, más conozcamos el equipo con el que trabajamos, mejor rendimiento vamos a tener como profesionales, y no solo en lo personal, sino para el éxito del equipo en general. Y dos, como les dije anteriormente, dependiendo la realidad del servicio en el cual ustedes se encuentren trabajando, bueno, la manipulación de los materiales va a ser realmente relevante. Si ustedes los conocen, saben cómo trabajarlos, saben cómo limpiarlos, reesterilizarlos. Bueno, es muy importante el conocimiento de los materiales para nuestro trabajo. Esto es un stent carotídeo, una endoprótesis y un cierre de comunicación interauricular. No siempre tenemos la posibilidad de tenerlos en nuestras manos, pero bueno, es a lo que yo me dedico y tengo la posibilidad de mostrárselos a ustedes para que vean y tomen dimensión de cómo es un producto por fuera del delivery o el catéter que vienen para poder implantarlo. Bueno, por último, en cuanto a nuestro rol, la seguridad radiológica creo que es preponderante, no solo saber y conocer sobre radioprotección, sino que lo conozca el resto del equipo de salud. Les vuelvo a reiterar y lo voy a reiterar infinitas veces, el trabajo en equipo es preponderante en la sala de hemodinamia, por lo tanto es menester nuestro que todo el personal utilice los elementos de radioprotección, que no se activen los rayos si no hay, si no está todo el personal debidamente protegido. Eso con respecto al personal de salud. Con respecto a los pacientes, acá estamos viendo un paciente que estuvo expuesto a 5 horas de radiación continua para la colocación de un stent. No sé si se acuerdan anteriormente cuando vimos un equipo portátil en una sala de cirugía que tenía debajo de la camilla, tenía un parante que no le permitía al técnico poder bajar la columna y por ende poder despegar el tubo de rayos X del paciente. Bueno, no estuvimos tanto tiempo en esa sala y no he visto al paciente después que salió de esa sala, pero no es bueno que tenga el tubo de rayos X pegado en la espalda del paciente. Este paciente lamentablemente estuvo 5 horas expuesto a radiación continua. Acá en Buenos Aires, en Argentina, el Hospital del Quemados tiene un servicio que se especializa en quemaduras por radiación. Y tiene tecnología, como acá lo muestra, esto es una termografía, que lo que analiza es la temperatura que tiene el cuerpo en ese momento, y por ende podemos visualizar el grado de profundidad o el grado o la cantidad de tejido que se quemó en el camino, ¿sí? Midiendo el calor que tienen ese tejido que, bueno, lamentablemente no está con vida, pero ustedes pueden ver acá el grado de profundidad que tiene esta quemadura. Es realmente importante, y después cuando veamos en radioprotección se van a dar cuenta los efectos que puede ocasionar la radiación, no solo a corto plazo como en este caso, sino a largo plazo. Ustedes nunca se olviden que la radiación no la vemos, no la sentimos, pero tenemos que saber que está, ¿sí? Por eso es importante saber que debemos protegernos. Y a veces incurrimos en el error de decir, bueno, el médico es el que está ahí pegado y el que más radiación recibe.
Esto es un estudio que se realizó para un congreso donde se midió, perdón, la opacidad de cristalino, ¿sí? Es una de las capas que tenemos en nuestro ojo. Y como podrán observar, las diferencias entre el cardiólogo intervencionista y el equipo técnico y de enfermería es mínima, ¿sí? O sea que nosotros estamos expuestos a la radiación, si bien esto a modo de adelanto, la radiación, ¿sí?, disminuye con el cuadrado de la distancia, o sea, cuanto más alejados de la fuente estemos, menor o más se atenúa la radiación hacia donde nosotros estamos. Por eso es importante utilizar todos los medios de protección eh, que tengamos a disposición en la sala de hemodinamia. Por eso, para nosotros es importante conocer el equipo para saber qué protocolos tiene el equipo y lograr colocar los protocolos para lograr optimizar, ¿sí?, al máximo la dosis que se utiliza. Esto va a colación de conocer la historia clínica del paciente, porque hoy en día los equipos permiten a través del peso del paciente colocar protocolos de acuerdo al peso del paciente y por ende el equipo automáticamente entrega una dosis de radiación acorde a la contextura física de ese paciente, con lo cual no es lo mismo si tenemos un paciente o tenemos un bebé o tenemos un niño o tenemos un adulto joven o tenemos un adulto mayor. Va cambiando la contextura física del paciente que tengamos en ese momento y es menester nuestro colocar el protocolo óptimo para la redundancia, optimizar las dosis. Ahora, si nosotros conocemos el equipo, podemos saber qué elementos qué elementos de radioprotección cuenta ese equipo para poder atenuar o disminuir la radiación secundaria y la radiación que recibe el paciente, por ende. Hay equipos que, por ejemplo, tienen cuñas que son curvas, ¿sí?, que permiten adaptarse a la silueta cardíaca, y otros que tienen cuñas que son rectas, pero indistintamente si son rectas o curvas, lo importante es que se utilicen, ¿sí?, que las usemos. No importa si recibimos algún comentario de que no se ve bien la imagen o lo que nosotros tenemos que saber, que lo importante es atenuar la dosis de radiación que recibe el paciente y por ende todo el equipo de salud. Hay información diagnóstica acá que no es relevante. Si yo acá estoy implantando un stent acá, todo lo que está por acá por fuera no nos incumbe, y aún más si tenemos la posibilidad de colimar esta imagen, ¿sí? Como verán acá, esta imagen está colimada, sacó todo lo que está por fuera, que incluso se podría colimar aún más, pero bueno, lo importante es que utilicemos las herramientas de radioprotección que nos brinda el equipo para poder atenuar la radiación dispersa. Acá ven, por ejemplo, esta es la ubicación que tenía yo al momento de realizar este estudio, ¿sí? Como verán, el paciente, acá tiene las piernas del paciente recién. Esto va a depender del equipo que nosotros tengamos y demás, pero bueno, ustedes tengan en cuenta que hay estudios donde hay muchísimo personal trabajando y bueno, siempre es conveniente trabajar en una posición cómoda y lo más alejado del tubo posible. No obstante ello, acá lo importante y relevante es que vean que el doctor está utilizando de forma correcta la mampara plomada, que tiene acá unas polleras o delgas plomadas. Hay médicos que se rehúsan a utilizarlo. Nosotros tenemos que tratar de insistir en que las utilice, porque toda protección
no solo protege al médico, sino a todo el equipo de salud, ¿sí? Porque cada barrera que vayamos poniendo es un grado de atenuación a los rayos que no recibimos, lógicamente. Y esto, lo que les decía en otro momento, que es la distancia entre el flat panel y el paciente, tiene que ser mínima esta distancia. No importa si incomodamos por ahí el accionar del médico, el médico lo va a saber entender, y si conoce sobre la radioprotección, estoy seguro que no les va a decir absolutamente nada, porque él tampoco quiere irradiarse de más. Después, cuando veamos la parte de radioprotección, ya vamos a ver, los que hacen radiología lo saben, pero cuando el rayo sale del tubo de rayos X, sale en forma de cono, ingresa al paciente, ¿sí? Y esa radiación es captada, si tenemos el flat panel lo más bajo posible o el intensificador de imagen, es captada en forma completa por ese intensificador o ese flat panel. En cambio, si nosotros lo tenemos alejado, es muy probable que haya radiación que se disperse y salga por fuera de ese receptor, y por ende es radiación que queda en el ambiente. Como les dije también anteriormente, el tema de los chalecos plomados es menester, el cuidado de los chalecos plomados es menester del técnico radiólogo. Como verán, muchas veces terminan de hacer el estudio y lo lanzan a la suerte. Si tienen puntería, por ahí caen dentro de donde tiene que quedar el chaleco plomado, y otras veces no. Bueno, yo le digo chaleco plomado, pero hoy en día la mayoría de los chalecos son de tungsteno, que es un material mucho más maleable que el plomo, por lo tanto tiende a no resquebrajarse como este último. Eh, el plomo, si lo doblan, se fractura, por más que no lo veamos, se fractura o se producen microfracturas que solamente se puede evidenciar si lo ponemos debajo de un tubo de rayos X y vemos los distintos orificios que se originaron en el chaleco o en el mandil. Hoy en día se utiliza el tungsteno porque es mucho más liviano, cumple la misma función en cuanto a protección, ya que tiene la misma función en cuanto a radioprotección, y es mucho más maleable y se soporta más al cuerpo que un chaleco o un mandil de plomo. El rol de enfermero o enfermería lo vamos a hacer en una clase asincrónica, debido a que en esta primera clase teníamos que explicar ciertas mecánicas de la cursada en sí, y había mucho de generalidades para hablar. Entonces acordamos con el licenciado Nicolás Matis, quien va a ser el encargado de dar esta clase, de hacerla de manera sincrónica, así que ya esta semana, en el transcurso de esta semana, lo van a poder visualizar en la plataforma. De mi parte, agradecerles. El mono se siente agradecido por haberle explicado un poco de qué era la hemodinamia en un principio. Tienen mi contacto, como les dije al comienzo de la clase. Cualquier duda que tengan, no duden en mandarme un mail, o a través de la plataforma, o a través de los foros. Yo voy a estar de manera online para poder ayudarlos en lo que ustedes necesiten.